Ahora nos acompaña con el tema abuso de derechos de propiedad intelectual en franquicias. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco asimismo tanto a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a esta universidad por acogernos, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y por delegación pues de nuestro director ejecutivo Hernán Núñez, también a quien agradezco por haberme delegado con esta ponencia el día de hoy para ustedes, precisamente tratando el tema de abuso de derechos de propiedad intelectual en materia de franquicias, o tratando de relacionarlo a la materia de franquicias a la que se refiere este seminario. Por honor al tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible para no cortar el tiempo de almuerzo y sobre todo para no cortar el tiempo de preguntas, que seguramente es lo que más interesa. Como principio general quiero empezar diciendo que en materia comercial el principio general es la libre competencia, entendida en su sentido más amplio. Esto es como la autorregulación de la competencia por los mismos actores del mercado, sin intervención externa o estatal. Así nacieron los mercados, así nació el comercio, sin intervención más que de los actores mismos del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Durante el perfeccionamiento de los mercados y durante el crecimiento de los mercados y de las relaciones entre los comerciantes y los comerciantes con los consumidores, se observó que los mercados lamentablemente no son perfectos, no se autorregulan y dan lugar a abusos. Generalmente, o más bien, estos abusos son por parte de los actores más fuertes dentro de los mercados. Es así que nacen pues las normas, nace en la legislación la necesidad de regular la competencia, tanto respecto de los competidores de entre sí, es decir, de los actores en el mercado, como también respecto de las relaciones de los comerciantes frente a los consumidores. En tal virtud, para el desarrollo adecuado de la debida competencia, es indispensable regularla. Es así que nacen derechos como los derechos de defensa del consumidor, los derechos de la competencia y la competencia desleal, y la propiedad intelectual, entre tantos otros, que ya hemos escuchado como, por ejemplo, el derecho regulatorio, los derechos sanitarios, normas menores como de etiquetado, temas en derecho publicitario, etc. Todas estas constituyen herramientas indispensables para el desarrollo armonioso de las relaciones comerciales entre competidores, así como hacia el consumidor. Los derechos de propiedad intelectual, que como he dicho, constituyen una de estas herramientas para la regulación del mercado, en su sentido más amplio se entienden como el conjunto de normas que regulan la titularidad sobre las creaciones de la mente. Como ya explicaba bien Flavio, pues existen varios tipos de derechos de propiedad intelectual, todos los cuales están relacionados precisamente con las creaciones intelectuales. Más allá de las diversas teorías jurídicas acerca de la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, en lo que podemos estar de acuerdo es que los derechos de propiedad intelectual otorgan un monopolio de ejercicio de estos derechos a favor de sus titulares. En tal virtud, como cualquier monopolio, y como ustedes ya habrán visto pues, en algunas otras de las ponencias, como cualquier monopolio, los derechos de propiedad intelectual entonces no están exentos de ser abusados por sus titulares. Es por esta misma razón que las propias normas en materia de propiedad intelectual incluyen o deben incluir mecanismos para evitar estos mismos abusos. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o ADPIC, al que se refería Flavio en su intervención al final, precisamente es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, es un acuerdo macro que incluye unas pautas generales de acción en las que se deben mover los estados firmantes, y que también incluye muchas facultades que deja las legislaciones nacionales. Es un acuerdo regulatorio macro, como lo he dicho, y en el artículo 8.2 expresamente menciona: podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas
siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares. Es decir, el propio ADPIC en el momento de la discusión y de la redacción de este acuerdo macro de la Organización Mundial de Comercio, ya previó que efectivamente podría ser necesario que las legislaciones locales de los diferentes países firmantes incluyan normas para prevenir los abusos de derechos en materia de propiedad intelectual. Otros artículos del mismo ADPIC que también mencionan este tema son, por ejemplo, el 40.2, que habla precisamente en materia de licencias, que es el tema que nos trajo a colación la ponencia anterior. Los artículos 41 y 48 en cuanto a los procedimientos de observancia, o el artículo 53, que a su vez, en relación con los procedimientos de observancia, previene pues la posibilidad del pago de una caución o fianza precisamente para evitar el abuso de este derecho. No voy a leer los artículos en honor al tiempo, en todo caso pueden ustedes consultarlos. Ya a nivel local, nuestra Ley de Control de Poder de Mercado en el artículo 9, numeral 17, califica la siguiente como una conducta abusiva del poder de mercado. El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia. Es decir, la Ley de Control de Poder de Mercado establece que el abuso de un derecho de propiedad intelectual puede ser o es una conducta abusiva del poder de mercado. Interesante la ubicación del numeral 17 en el artículo 9 dentro de los casos de abuso del poder de mercado. Esto podría hacer suponer que el abuso del derecho de un derecho de propiedad intelectual, de un derecho de propiedad industrial, ocurre únicamente cuando el titular del derecho posee una posición dominante dentro del mercado. Sin embargo, ya analizando más profundamente el artículo, la interpretación es más bien que la ubicación del abuso de los derechos de propiedad intelectual como un caso de conducta abusiva del poder de mercado ocurre porque el titular del derecho de propiedad intelectual, que como habíamos explicado tiene un monopolio de ejercicio, posee una posición dominante en el mercado respecto de ese derecho que está protegido, respecto de ese bien inmaterial, protegido por el derecho. Pensemos, por ejemplo, el caso más sencillo es el de una patente. Una compañía que puede ser muy pequeña, un actor muy pequeño dentro de su área de mercado, por el hecho de poseer el monopolio de exclusividad sobre una invención específica, puede abusar de ese monopolio sobre esa invención, abusando de su poder respecto de ese bien inmaterial específico. Es decir, no es necesario ser un actor dominante dentro del mercado para abusar de un derecho de propiedad intelectual sobre un bien inmaterial. En general, en materia de abuso de derechos de propiedad intelectual, se reconocen los siguientes como los casos más representativos de abuso: la falta de explotación y la negativa de licencia, la insuficiente explotación y la negativa de licencia, la negativa unilateral a licenciar y la restricción de competencia, la negativa condicional a licenciar, que se conoce como una restricción vertical, la negativa consensuada a licenciar o restricción horizontal, y la utilización indebida de mecanismos de observancia o abuso de los mismos. Como habrán visto y como ha sido pues materia de este seminario, la franquicia, el contrato de franquicia en su acepción más sencilla, en su forma más simple, se puede definir como el contrato de concesión de derechos de explotación de un producto, actividad, nombre comercial, otorgado por una persona a otra en una zona determinada y bajo ciertas condiciones económicas. Como habíamos visto en la ponencia anterior, y como habrán visto también en el resto de ponencias en materia de franquicias específicamente, las franquicias presentan múltiples modalidades
dependiendo tanto del producto, de los servicios, de las actividades sobre las que trata la franquicia, así como las condiciones mismas de la retribución económica que se pacten entre las partes. Son contratos entonces generales que incluyen varios otros contratos menores, por decirlo de alguna manera. Como habíamos visto, el contrato de licencia es una parte del contrato de franquicia. Asimismo, puede haber contratos de distribución dentro de un contrato de franquicia. Puede haber contratos laborales dentro de un contrato de franquicia. Existen contratos de compraventa en un contrato de franquicia, cuando el franquiciante también es quien provee como tal de los productos al franquiciado. Entonces, como vemos, son contratos macro que incluyen otros tantos contratos. Dentro de ellos es un contrato hasta cierto punto que agrupa todos estos contratos. En un contrato de franquicia, pues, se relacionan dos partes que, al menos en teoría, están en igualdad de condiciones. Como veíamos, pues, por un lado, el franquiciante posee el know-how, es decir, el conocimiento del negocio como tal, de la forma de hacer el negocio, de cómo debe funcionar ese negocio para ser exitoso, como también posee el goodwill respecto al producto, que es precisamente el ejemplo que nos daban del agua Dasani, que al momento de ver un nuevo producto con la misma marca, pues uno ya tiene una buena opinión de ese producto y por ende lo va a adquirir con la misma confianza que compra el producto que ya conoce. Mientras que por el otro lado, el franquiciado, en cambio, posee el capital para emprender en el negocio, así como es quien asume el riesgo, que como veíamos, el riesgo se ve minimizado precisamente porque el franquiciante está entregando ese know-how, ese goodwill dentro del contrato de franquicia, asegurando de alguna manera el éxito del negocio. Como vemos, podría decirse que hay una igualdad de condiciones entre las partes de un contrato de franquicia. Sin embargo, en realidad se ha visto que ya en la práctica eso no resulta tan cierto. Por otro lado, en este tema de la igualdad, si bien el franquiciante pues, puede tener varias personas interesadas como posibles franquiciados, de tal manera que podría escoger al franquiciado, se podría decir también lo mismo del lado del franquiciado. El franquiciado también, si quiere ponerse un negocio, pues también puede escoger entre varios tipos de negocio, entre varios proveedores de diferentes franquicias. No es necesariamente tendrá que centrarse pues, en uno específicamente. Entonces, vemos que hasta cierto punto hay una apariencia de igualdad entre las partes. Ahora, ya en la práctica, en materia de relaciones comerciales, en los contratos de franquicia, estos pueden dar abusos de derechos en materia de propiedad intelectual de lado y lado. Generalmente ocurren del lado del franquiciante, pero esto en realidad una vez que ya se ha contratado como tal la franquicia. En el proceso de negociación o en los procesos precontractuales, los abusos pueden ser de ambas partes. Quiero, dar algunos ejemplos en materia de abusos de derecho de propiedad intelectual relacionados con franquicias, que es precisamente la materia del seminario. Uno de los más antiguos, de los más obvios y de los que más se han tratado es la ampliación de la protección temporal de los derechos de propiedad intelectual. En general, los derechos de propiedad intelectual tienen una duración temporal. En el caso de patentes, en el caso del derecho invencional en general, es una protección temporal limitada. Es decir, una vez vencido el derecho, este no puede ser renovado, no puede ser vuelto a obtener un derecho sobre el mismo objeto. En materia de derecho de signos distintivos, en cambio, el derecho sí es renovable, es decir, es temporal, pero es temporal y limitado en el sentido que puede ser renovado indefinidamente. Pero tiene una duración temporal. ¿Dónde se ve entonces el abuso del derecho de ampliación temporal de la protección? Precisamente en el derecho invencional. Por ejemplo, el titular de un derecho de patente, como condición para otorgar una franquicia relacionada con ese derecho de patente o que tiene de alguna manera relación con él,
puede pretender exigir a sus franquiciados o a sus posibles franquiciados el respeto de ese derecho, inclusive con posterioridad al vencimiento del derecho de patente, a través del contrato, como una cláusula de no competencia, por ejemplo, yéndose así en contra del principio de temporalidad de los derechos de propiedad intelectual. Un caso de abuso del derecho de los más comúnmente observados. Otro tipo de abuso en materia de propiedad intelectual relacionada directamente con franquicias es en los casos de negativa unilateral del otorgamiento de franquicias. En materia de licencias, existen mecanismos dentro de la misma legislación para de alguna manera prevenir o evitar el abuso de este derecho. Por ejemplo, el mecanismo de la licencia obligatoria. En materia de franquicias, eso no ocurre. Si bien yo puedo pretender obtener la licencia obligatoria de un derecho de propiedad intelectual, yo no puedo pretender obtener la licencia obligatoria del know-how, del goodwill, de los secretos industriales, de la forma de hacer negocios de una franquicia. Entonces, el mecanismo de la licencia obligatoria no resulta suficiente, por ejemplo, para el caso de negativa unilateral del otorgamiento de una franquicia. Ahí nos vamos ya directamente al derecho de la competencia. Ahora también existen casos en que es el franquiciado quien abusa de su derecho de propiedad intelectual. Como bien decía Flavio, existen casos en que, hay ejemplos en los que dentro de un contrato de franquicia, si bien se incluye pues toda la licencia de la propiedad intelectual, muchas veces esa propiedad intelectual no está debidamente protegida. ¿Qué puede pasar en estos casos? Que el franquiciado, viendo pues que quien le está otorgando la franquicia, que le está otorgando una licencia sobre marcas, sobre nombres comerciales, etcétera, los puede registrar en su propio nombre en el país donde está ejerciendo la franquicia, en perjuicio del titular original del derecho. Y no son pocos los casos, en realidad. Afortunadamente también, en este supuesto, la legislación aquí sí prevé mecanismos que pueden resultar suficientemente adecuados para prevenir el abuso, como son el derecho a presentar una oposición en el caso de una solicitud en trámite o el derecho a solicitar la nulidad de un derecho ya constituido. De todas maneras, los casos en que la legislación de propiedad intelectual se encarga de prever los mecanismos de prevención en materia de supuestos de competencia desleal son pocos. Como les comentaba, uno, por ejemplo, es el artículo 137 de la decisión 486, que es la que incluye el régimen común en materia de propiedad intelectual, que es la normativa andina en materia de propiedad intelectual de la que hablábamos hace un momento, que establece la posibilidad de presentar oposiciones, o no solamente presentar oposiciones, pero que le da la facultad a la Oficina Nacional competente de negar el registro de un signo distintivo cuando existen indicios, ni siquiera prueba plena, sino indicios razonables, eso sí, de que aquel registro se ha solicitado precisamente para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Un segundo supuesto relacionado con el anterior está en el artículo 227 de la misma decisión, en el caso de los registros ya otorgados, que es lo que les comentaba hace un momento, ya que la legislación también prevé la posibilidad de solicitar la nulidad de un registro cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Aunque en este caso la acción prescribe a los 5 años de concedido el registro impugnado. Por otro lado, complementando este artículo, por ejemplo, nuestra legislación, nuestra actual ley de propiedad intelectual, especifica que cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero solicite y obtenga el registro a su nombre de esta u otra confundible, se considera un caso de mala fe. Entonces está expresamente establecido que el apropiarse de la marca de un tercero cuando se es distribuidor, representante, que puede ser el caso de un franquiciado, ese es un acto expresamente estipulado como de mala fe, que daría lugar pues a una acción de nulidad.
Otros artículos que prevén mecanismos de protección respecto a derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, el artículo 237 que prevé la acción reivindicatoria de derechos. Al igual que en el derecho civil, en el derecho de propiedad civil sobre los bienes materiales, la ley de propiedad intelectual también prescribe una acción reivindicatoria en materia de derechos inmateriales. No me voy a detener sobre el tema. Ahora bien, como les comentaba, de todas maneras, ya en materia de franquicias, en materia de competencia desleal, las normas de propiedad intelectual se quedan cortas. Y tradicionalmente y en general la mayoría de legislaciones han pasado ya al campo directamente del derecho de la competencia para defender o de alguna manera para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual en relación con los contratos, con el mercado en sí. Así nuestra ley orgánica de control de poder de mercado, en los artículos 9 y siguientes, prescribe precisamente todos los casos de prácticas prohibidas que pueden ser cometidas en el marco de un contrato de franquicia. Algunos de ellos, como ya veíamos y antes de la intervención de la teleconferencia que tuvimos, pues ya nos enumeraban algunos de estos casos de abuso de poder de mercado. Estos obviamente pueden incluir abuso de derechos de propiedad intelectual, como ya vimos, es que está específicamente estipulado en el numeral 17 del citado artículo. Los mecanismos de protección también son los que están en la Ley de Control de Poder de Mercado a partir del artículo 48. Y las sanciones, nuevamente, en la misma Ley de Control de Poder de Mercado a partir del artículo 73. Como veíamos y como les explicaba, los contratos de franquicia son contratos que agrupan una serie de otros contratos, algunos de los cuales, como veíamos en el tema de licencias, versan precisamente sobre derechos de propiedad intelectual. Otros ya se refieren exclusivamente al ámbito comercial. Sin embargo, la Ley de Control de Poder de Mercado, en relación con los derechos de propiedad intelectual, tiene una particularidad muy simpática, ya que nombra a dos autoridades competentes para conocer temas relacionados con la Ley de Control de Poder de Mercado en los que se inmiscuye la propiedad intelectual. El segundo inciso del artículo 26 de la ley indica que los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos por la autoridad competente en la materia, actualmente el Instituto de Propiedad Intelectual. ¿Quién dirime? El reglamento de la Ley de Control de Poder de Mercado en el artículo 31 le da esta facultad precisamente a la superintendencia. Presentada una denuncia por presunta comisión de prácticas desleales, la superintendencia determina durante la etapa preliminar o al concluir la investigación que únicamente, si la superintendencia determina que únicamente se discuten cuestiones relativas a propiedad intelectual entre pares, siempre que tales prácticas no produzcan una afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, remite el expediente al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para su conocimiento y resolución con base en la Ley de Propiedad Intelectual, no con base en la Ley de Control de Poder de Mercado. En el caso contrario, cuando el administrado presenta la denuncia directamente ante el Instituto de Propiedad Intelectual o ante la autoridad en materia de propiedad intelectual, el reglamento prevé que, en este caso, está obligado el instituto, está obligada la autoridad en materia de propiedad intelectual a elevar en consulta, por decirlo de alguna manera, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado todo el expediente para que ésta asimismo resuelva después de la investigación si es que ella se queda con la competencia o si es que la devuelve al Instituto de Propiedad Intelectual. Nuevamente, en el primer caso la superintendencia trabaja sobre la Ley de Control de Poder de Mercado. En el caso que sea el instituto quien debe resolver, pues lo hace sobre la base de la normativa en materia de propiedad intelectual específicamente. He tratado de abarcar varios temas, sé que se me quedan muchos otros. Afortunadamente creo que tengo tiempo suficiente para
para contestar pues cualquier inquietud que tengan. En todo caso, pues espero que la intervención haya sido productiva. Gracias.